hay una cierta corriente filosófica en relación a la sociedad que se llama anarquismo, y esa corriente filosófica dice o trata de la eliminación de todo lo que tiene que ver con el Estado, es decir, con el gobierno. Ellos dicen que no tiene por qué haber ninguna clase de sujeción a ninguna institución, ni a, por ejemplo, un presidente municipal, ni tampoco a un gobernador, ni tampoco a un presidente. De hecho, incluso hay ciertas corrientes de anarquismo que dicen que hay que eliminar la institución de la iglesia porque dice que ejerce dominio sobre las personas. Y bueno, es básicamente lo que dice esta corriente. Y les voy a leer un pequeño fragmento de lo que uno de estos pensadores anarquistas, él escribió este ensayo en 1985 que se llama Sobre la abolición del trabajo. Les voy a leer nada más cómo comienza, son 3 líneas y el ensayo comienza exactamente así. Dice: nadie debería de trabajar. El trabajo es la fuente de casi toda la miseria en el mundo. Casi todos los males que puedas mencionar provienen del trabajo o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo. Para dejar de sufrir, tenemos que dejar de trabajar. Entonces, esta persona que se llama Bob Black, que escribió este ensayo en 1985, como pueden ver, su anarquismo lo lleva a deducir que el trabajo es la fuente de todos los males. Dice que prácticamente cualquier mal lo puede rastrear en su origen al trabajo. Por supuesto, él es anarquista y él propone, según él, que si funcionamos en una sociedad donde la mayoría de las cosas se haga como juego y de forma lúcida y algunas cosas un poco extrañas, entonces dice que todo el mundo va a ser más feliz y vamos a estar más contentos. Por supuesto, la perspectiva que el mundo tiene acerca del trabajo no coincide con lo que la Biblia enseña acerca del trabajo. Todos nosotros pasamos mucho tiempo, una gran parte de nuestra vida, aproximadamente un 30% del tiempo de vida lo pasamos trabajando. Todos nosotros, entonces, dado que un poco menos de un tercio de nuestra vida se va a dedicar a trabajar, todos nosotros tendríamos que tener una correcta perspectiva bíblica de lo que es el trabajo, de lo que esto significa, de lo que nosotros tendríamos que considerar para hacerlo correctamente, de tal manera que cristianamente trabajemos, por así decirlo. Bíblicamente tendríamos que ver el trabajo, ya que mucho tiempo de nuestra vida se dedica exclusivamente al trabajo. Entonces, como nuestra vida irremediablemente va a estar rodeada de trabajo de una forma u otra, esto va a afectar nuestra forma de pensar, nuestro ánimo, nuestra salud y, por supuesto, la forma en que nosotros vamos a alabar a Dios, la forma en que nosotros podemos traer o no traer gloria a su nombre por medio de todo este tiempo que vamos a dedicar al trabajo. Entonces es muy necesario que veamos bíblicamente cuál es la perspectiva que Dios quiere que nosotros tengamos acerca del trabajo. Por supuesto, ahora que estamos viviendo esta pandemia y que a muchos de nosotros el tiempo de trabajo se reduce, algunos incluso pierden el trabajo, bueno, creo que es importante analizar desde una perspectiva meramente bíblica qué dice Dios acerca del trabajo para que nosotros podamos apreciarlo y valorarlo correctamente. Entonces vamos a ir ahí al libro de Génesis. Vamos a ir de hecho, el primer capítulo, ahí en el libro de Génesis, vamos a ver cómo comienza la Biblia y cómo desde el principio podemos ver algo relacionado con el trabajo desde el mero comienzo de la Biblia. Por cierto, como ustedes pueden ver, por esta vez cambiamos de locación. Ahorita estoy en mi casa, no fui el domingo ahí a casa de mi papá, entonces me tocó grabar ahora en mi casa y normalmente la clase del miércoles que la tenemos en una mesa, sentados todos platicando, bueno, por esta ocasión estoy en una mesa y estoy sentado, aunque faltan todos ustedes.
como normalmente tenemos la clase para poder enriquecer y poder hacer comentarios, pero bueno, por esta ocasión que se siente un poco diferente y un poco más cercano a como normalmente lo hacemos. Pero bueno, entonces vamos ahí al libro de Génesis y voy a leer en el capítulo 1 el versículo 1 y 2 y después me voy a ir al capítulo 2 también a los primeros versículos. Y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Voy al capítulo 2, versículo del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No sé si usted lo había pensado así, pero curiosamente no es un hombre quien por principio de cuentas modela bíblicamente cómo es que el hombre debe de trabajar. El, por así decirlo, modelo de trabajo, y ahorita vamos a ver algunos matices acerca de esta palabra, pero el modelo de lo que es trabajar lo dejó Dios mismo. El modelo de trabajo y reposo, Él fue quien lo diseñó, no le dio esa tarea a ningún hombre, Él es el que puso el ejemplo desde el principio con la creación. Ahora tenemos que dejar en claro una cosa, por supuesto el trabajo aplicado a un hombre o el trabajo, la palabra trabajo aplicada a Dios es diferente. ¿Por qué? Bueno, porque en este capítulo que no lo leímos todos, usted lo conoce, es la creación, y dice la Biblia que Él con el poder de su palabra es que Él creó todo. Sin embargo, llama al acto de creación una obra, y al acto de dejar de crear reposo. De tal manera que este modelo de trabajo y reposo, por así decirlo, una vez más, hablando de Dios, la palabra trabajo es como Dios haciendo una actividad, y la palabra reposo, el significado que aquí tiene en relación a Dios significa cesar de la actividad nada más. No es que esté cansado, la palabra reposo simplemente significa cesar la actividad. Y sin embargo podemos ver entonces que el primer modelo bíblico que habla de una actividad se atribuye a Dios y no a ningún hombre. Ahora, esto tiene implicaciones muy importantes. La primera, nosotros sabemos que Dios no puede pecar, Dios no puede hacer nada malo, Dios no puede de ninguna manera acercarse siquiera a hacer una actividad equivocada. Ahora, por un lado, premisa número 1, sabemos que Dios no puede pecar ni puede hacer nada malo. Premisa número 2, Dios fue el que modeló el trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, el trabajo en sí mismo no es malo. Si el trabajo fuera malo, Dios no lo podría haber hecho. Si el hacer una obra fuera pecaminoso o remotamente malo, Dios no podría haberlo hecho. Nosotros normalmente conocemos que Dios es todopoderoso y decimos comúnmente que Dios es todopoderoso, por lo tanto significa que puede hacerlo todo. Sin embargo, Dios no puede hacerlo todo. Esa es una definición, entiendo que funciona, pero es muy abreviado. Ahora no se vaya a asustar que estoy diciéndole herejías, pero por ejemplo, Dios no puede mentir, Dios no puede pecar de ninguna manera, Dios no puede ser soberbio. De tal manera que la palabra todopoderoso en realidad lo que significa es que Dios tiene la facultad de hacer todo aquello que esté en consonancia con sus atributos y su santidad. Entonces hay cosas que verdaderamente Dios no puede hacer. Dios no puede hacer ninguna clase de pecado. De tal manera que si Dios no puede pecar y si Dios no puede hacer nada malo, y Dios fue el primero que modeló la obra y reposo, nosotros podemos deducir por principio de cuentas que incluso antes de que el pecado entrara en el mundo, el modelo de trabajo ya existía. Por lo tanto, el trabajo en sí mismo no era malo, no es malo. El trabajo por sí mismo no fue diseñado como algo malo o pecaminoso o estorboso o ninguna connotación negativa. El trabajo en sí mismo no tiene ninguna connotación negativa. Entonces vemos a Dios modelando desde el principio, desde antes de que siquiera existiera el hombre, modelando este ciclo de obra y reposo
el cual después, como vamos a ver a continuación, sería continuado por el hombre. Y vamos a ver ahora ahí en el capítulo 2, versículo 15. Voy a leer el 15 y luego el 19 y 20, y dice así, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 19 y 20 del mismo capítulo 2. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hasta ahí. Ahora podemos ver entonces, primero en el primer capítulo, Dios es el que nos muestra este modelo de obra y reposo. Por lo tanto, no puede ser malo en sí mismo, por lo tanto no puede ser pecaminoso, y por lo tanto Bob Black en su ensayo de 1985, desde el principio de la Biblia, queda completamente anulado. El trabajo no es el principio de todos los males. Ahora, vemos aquí en el capítulo 3 cómo este modelo ahora lo va a llevar a cabo el hombre. Dice la Biblia, el versículo 15, que puso Dios al hombre en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Versículo 19 y 20 dice la Biblia que también él tenía la facultad y el encargo de parte de Dios de poner nombre a los animales en la creación. Entonces vemos aquí que el hombre, por así decirlo, es su primer contacto con el trabajo, tiene que ver con un huerto y tiene que ver con unos animales y con nombrar animales. Dice el versículo 15 que lo puso en el huerto para labrarlo y guardarlo. Labrarlo, bueno, significa trabajarlo, por así decirlo, trabajar la tierra, hacer que la tierra siguiera produciendo. Y dice que también lo tenía que guardar de la palabra preservar. Uno de sus trabajos era cuidarlo, preservar aquella hermosa creación que Dios había hecho para él, y él era el cuidador y guardador de ese huerto en el que Dios lo había puesto al hombre. Y no nada más eso, versículos 19 y 20 dice que Dios trajo todos los animales y que Adán tenía el trabajo dado por Dios de nombrar los animales. Y aquí vemos, por cierto, la creatividad que Dios puso en el hombre y la facultad de creatividad que Dios puso en el hombre, y cómo el hombre tendría que aprovecharlo para una obra. En esta ocasión tenía que ver con nombrar a los animales. Pero lo que vemos en general es que Dios está dando trabajo, una obra al hombre de la manera que Él lo había modelado. Ahora, aquí tenemos que parar y entender en el contexto en el que estamos hablando. Número uno, estamos hablando aquí de un hombre antes de la caída. Es decir, antes de que el pecado entrara en la humanidad, ya existía el trabajo. Por lo tanto, una vez más, vamos a la conclusión de que el trabajo en sí mismo no puede ser malo. El hombre hasta este momento no había pecado. De hecho, en este momento ni siquiera existía Eva. Por lo tanto, el episodio de Eva con la serpiente y el fruto no había todavía acontecido. Está solo el hombre. No hay Eva todavía, no hay serpiente todavía, no hay tentación todavía. Es antes del pecado, es antes del mal, es antes de la muerte, es antes del cansancio, es antes de cualquier sensación negativa. Antes de cualquier sensación negativa, el trabajo ya existía. Por lo tanto, el trabajo en este momento para Adán era algo placentero. Nosotros vemos después en Génesis 3, cuando él cae y peca junto con Eva, que él tendría como maldición que él trabajaría con el sudor de su frente. Es decir, el trabajo en sí mismo no era malo, sino que después de la caída es que viene que el trabajo le iba a costar sudor y situaciones desagradables. Pero antes el trabajo era algo agradable, algo completamente placentero, era algo en lo cual Adán se recreaba. No es algo que lo llevaba al cansancio y al sudor, sino algo en lo cual él 100% obtenía algo para disfrutar de parte de Dios para con él. De tal manera, una vez más, que el trabajo en sí mismo no solamente no puede tener una connotación negativa porque Dios lo modeló desde el principio, sino que además, antes del pecado, el trabajo ya estaba
dado al hombre, y el hombre lo obtenía como algo completamente placentero, sin una sola gota de sudor. Entonces tenemos al trabajo antes del pecado, pero no nada más eso. En un contexto negativo, el trabajo está antes del pecado, el pecado hablando de algo negativo, pero no nada más eso. El trabajo también está antes en un contexto positivo. ¿Por qué? Porque el trabajo lo vemos aquí antes de la iglesia, antes de los ministerios, antes de los dones, antes de las epístolas paulinas, llamándonos a batallar por la fe a la cual hemos sido llamados. De tal manera que el trabajo no solamente era algo placentero para el hombre, sino que además era el instrumento preministerio, por así decirlo, preiglesia, era este instrumento en el cual Adán disfrutaba de este regalo que era el trabajo y la ocupación para él, y con él al mismo tiempo fue este instrumento con el cual él comenzó a dar gloria a su Creador. Antes de que los dones del Espíritu llegaran y antes de que el Espíritu Santo viniera y visitara a los hombres redimidos y los sellara y les diera dones para la obra del ministerio, antes de todo esto, el trabajo ya existía, por lo tanto era la labor con la cual el hombre no solamente iba a tener disfrute y gozo, sino que además era este instrumento con el cual él tendría que glorificar al Señor que le había dado esta obra. Por lo tanto, y por todo lo que hemos estado viendo, podemos llegar a una conclusión sencilla, en la cual el trabajo en sí mismo no tiene absolutamente ninguna connotación negativa en sí mismo. Antes de la caída era disfrutable, antes de la caída fue modelado por Dios, ahí lo vimos en Génesis capítulo 1, y antes incluso de el nuevo pacto en el cual seríamos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo traería dones a los hombres, esto servía como esa obra en la cual Adán obedecería a Dios al llevar a cabo la obra y traer gloria a su nombre. De tal manera que, hablando antes de la caída, el trabajo era algo verdaderamente deseable. Ahora, vamos a ver que el trabajo después de la caída y después de Génesis 3, después de que el pecado entra al hombre y que esta naturaleza pecaminosa sería trasladada a todas las generaciones de los hombres, vamos a ver cómo el trabajo, bueno, fue, por así decirlo, modificado en cierto aspecto, de tal manera que dice la Biblia que traería pesadez a la vida de los hombres. El hombre pecaría y bueno, la mujer tendría su reprensión, dice que con dolor iba a dar a luz, y el hombre con el sudor de su frente es que tendría que trabajar. Y aquel regalo que había sido dado por Dios de forma perfecta, agradable, sin ninguna connotación negativa, ahora tendría alguna connotación negativa porque le iba a costar trabajo, porque iba a ser pesado, porque lo iba a hacer sudar. Y a partir de Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae y esta maldición cae sobre el hombre y sus descendientes, es que el trabajo, bueno, ciertamente comenzó a ser pesado para el hombre. Sin embargo, incluso después de la caída y después de que el trabajo cayera en algunas connotaciones negativas, seguiría siendo de importancia para todos nosotros. Ahora vamos a hablar en esta dispensación en la que vivimos nosotros, en esta dispensación post-pecado, donde el trabajo ya no es perfectamente agradable, sino que ya nos traería trabajo y sudor. Y vamos a ver algunas indicaciones y algunos pasajes acerca del trabajo para nosotros, que ya lo trabajamos en medio del pecado, que ya obramos y que tenemos nuestra actividad después de la caída. Y vamos primero que nada ahí a Colosenses capítulo 3. Y dice el 3, versículos 22 al 24, y dice así: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que tienen que agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, recuerden, siervos, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí en la carta de Colosenses? Pablo está dando instrucciones a los siervos. Una palabra más correcta podría ser a esclavos. Usted sabe que en el Imperio Romano la principal mano de obra venía de parte de los esclavos. Entonces Pablo les va a dar estas instrucciones a los esclavos, por así decirlo, a la mano de obra principal del imperio. Y bueno, les dice, ustedes que tienen amos, que tienen jefes, que trabajan para ellos, les dice, 22, obedézcanlos, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino que ustedes, siervos, trabajen con corazón sincero temiendo a Dios. Y les dice por qué. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, recuerde, en el contexto del Imperio Romano, la mano de obra principal venía de los esclavos. Y les dice a ellos, ustedes que tienen amos y que trabajan para ellos, ustedes tienen que trabajar en medio de que el trabajo ha sido manchado por el pecado, por connotaciones negativas. Ustedes tienen que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Eso ya va directamente para todos nosotros. El trabajo sigue siendo una actividad que debe ser tomada en cuenta como un instrumento de glorificación para Dios. Lo era desde el principio, lo era desde el Génesis capítulo 2, cuando el pecado todavía no llegaba al corazón de los hombres. Antes de que el pecado se introdujera en la humanidad, el trabajo era ese primer, por así decirlo, instrumento ministerial para glorificar a Dios. Y aún después de la caída, y aún a pesar de que el trabajo ahora tiene una connotación negativa en el sentido de que por el pecado nos iba a causar sudar, incluso ahora, de acuerdo a las instrucciones que vemos aquí, tenemos que hacerlo de corazón, con un corazón sincero, como quien quiere agradar a Dios y no a los hombres. Dice Francis Collins, que es uno de los grandes creyentes, por así decirlo, grandes creyentes de nuestra época. Él es un genio de la genética. Él es llamado el padre de la genética, el descubridor del genoma humano. Él es un ganador del premio Nobel y como un genio y como gran creyente, pues es famoso, tiene una cierta notoriedad. Y él dice lo siguiente: Dios es un Dios que puede ser alabado tanto en la iglesia, en los templos o en la catedral, como en el laboratorio. Él puede ser temido y alabado al mismo tiempo en el templo, en la congregación de los santos, como en el laboratorio. Él, hablando como genetista que se dedica a trabajar en un laboratorio, dice que Dios puede ser adorado incluso en su laboratorio. ¿A qué se refiere? Bueno, él está diciendo que él, a través de su trabajo, alaba y glorifica a Dios. Él, al descubrir las maravillas del genoma humano y de la genética, del ADN, él se siente admirado, se siente sobrecogido y alaba al Señor, al creador del ADN. Decían también los reformadores, en la reforma del siglo XV, Martín Lutero, Calvino, ellos creían que el trabajo en sí mismo, a pesar de ser manchado por la maldición del pecado, era una forma de alabanza a Dios. Y nosotros tendríamos, de acuerdo a lo que dice aquí Colosenses capítulo 3, versículo 20 en delante, la instrucción a los siervos es que nosotros tendríamos que trabajar exactamente así, tomando nuestra obra como algo que debe traer gloria a Dios. De tal manera que nosotros, tomando las palabras de Francis Collins, podemos alabar a Dios en el templo, aunque, bueno, en la situación en la que estamos tenemos un poco de tiempo en el que no nos hemos reunido, pero la buena noticia es esta: podemos alabar a Dios en la congregación, pero podemos alabar a Dios con la escoba y el recogedor, podemos alabar a Dios con el volante, podemos alabar a Dios en el escritorio, con la computadora, podemos alabar a Dios vendiendo y comprando, si nos dedicamos a las ventas, de tal manera que el trabajo, incluso después de la caída, la obra post caída,
sigue siendo un instrumento en el cual nosotros tendríamos que alabar a Dios, seguir teniendo en mente que es un acto de adoración. Por supuesto, estar agradecidos porque tenemos trabajo y Dios nos provee a través de ese trabajo para nuestras necesidades, pero sobre todo teniendo en cuenta que todo lo que vamos a hacer tendría que ser pensado como si estuviéramos sirviendo a Dios directamente y no a un hombre. Nosotros, por supuesto, si tuviéramos una teofanía, es decir, una aparición de Dios, y Él fuera el que nos dijera: toma ese recogedor y esa escoba y barre las escaleras, lo haríamos de una forma extraordinariamente correcta, perfecta, estoy seguro de eso. Y lo que está diciendo Pablo es precisamente eso, que nosotros cuando trabajemos tomemos en cuenta que estamos sirviendo a Dios y no a un hombre. Como si Dios mismo nos diera la instrucción y nos dijera: toma la escoba, toma el recogedor y barre esas escaleras, porque no lo dice tu jefe, lo estás haciendo para mí, para Dios. Entonces nosotros tendríamos que hacerlo de forma tan perfecta, de la forma más correcta posible, porque tendríamos que entender que la instrucción en una primera instancia de hacerlo bien viene de parte de Dios mismo. Entonces el pecado, a pesar de que manchó el trabajo haciéndolo algo pesado, algo que nos costaría el sudor y a veces las lágrimas, eso no significa que haya dejado de ser un instrumento en el cual nosotros podamos glorificar a Dios. Pero bueno, vamos a ver otro pasaje más acerca de esto, que está ahí en Eclesiastés capítulo 3. Estoy seguro que usted lo conoce. Voy a leer del 9 al 12. Eclesiastés capítulo 3, versículos 9 al 12. Y dice lo siguiente: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Note, por favor, el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Una vez más, vemos aquí a Dios como el dador del trabajo. Y como Dios es dador del trabajo, el trabajo por sí mismo no puede tener connotación negativa. Pero dice el versículo 11 y 12: todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 12. Yo he conocido que no hay para los hombres cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Voy a leer una vez más el versículo 13. He visto que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. ¿Usted alguna vez había pensado del trabajo como algo que le daría significado a su existencia? También de las grandes preguntas milenarias de los hombres sabios que han pisado la tierra, y no me refiero exclusivamente a creyentes o no creyentes, de aquellos grandes filósofos, sabios, inteligentes que han pisado la tierra y han puesto manos a la obra tratando de descubrir cuál es el significado de la vida, cuál es el significado de la existencia. Nosotros como creyentes tenemos la Biblia y el significado de nuestra existencia lo encontramos aquí, y uno de estos significados, dice ahí, está en nuestro trabajo. Dice: es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Entonces Dios, misericordiosamente, a pesar de que el trabajo fue manchado con el pecado, permite que el trabajo todavía sea parte de nuestra, por así decirlo, nuestra incógnita resuelta de la existencia. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí para traer gloria al nombre de Dios. Como vimos en Colosenses 3, nosotros hacemos nuestro trabajo como sirviendo a Dios y no a los hombres. Y como vemos aquí en Eclesiastés, dice que la parte que Dios nos dio de este lado de la eternidad es que comamos y bebamos y gocemos de todo el bien que obtenemos de nuestra obra. Personalmente, las personas que quizás me conocen de forma un poco más personal saben que a mí me encanta comer, me encanta, una de mis cosas favoritas de la vida es sentarme con personas que me agradan y que les agrado, por así decirlo.
sentarme con unos buenos tacos y platicar y comer es una cosa que a mí me encanta. Creo que Eclesiastés me da un poquito la razón. Eso es algo del bien que Dios nos dejó de este lado de la vida, de este lado de la eternidad, antes de pasar a la eternidad futura. Y lo que está diciendo Eclesiastés es, el trabajo es muy importante porque lo que obtengas de ahí te va a servir para tener gozo de parte de Dios. Dios te lo dio. Y una parte de, del don de Dios para tu vida, de ese gozo que Dios te dejó antes de conocerle a Él, es que tú disfrutes del fruto de tu labor, que comas y bebas y te goces y disfrutes del fruto de tu labor. De tal manera que todos nosotros tendríamos que tomar en cuenta estas palabras y ver el trabajo desde esta perspectiva positiva, en la cual Dios nos lo dio, Dios lo proveyó, y Dios nos permite que ese trabajo nos dé un cierto fruto en el cual nosotros podamos obtener gozo y podamos compartir con las demás personas de este gozo que Dios nos permite obtener de la labor de nuestra obra. De tal manera entonces que, de acuerdo a lo que podemos ver en la Biblia, el trabajo en sí mismo no es malo. Yo, por supuesto, no estoy diciendo que no es laborioso o cansado o fatigoso. Como podemos ver, el pecado es el que trajo eso. Tampoco estoy diciendo que si tienes un trabajo y no, tampoco se trata de decir, bueno, pues como es bueno y es de Dios, pues bueno, lo voy a disfrutar y aquí me voy a quedar. No, no tiene nada de malo tratar de ascender, por ejemplo, tratar de obtener un trabajo mejor no tiene nada de malo tampoco. No estoy hablando de conformismo y de decir, bueno, ya estoy aquí, Dios me lo dio, dice que me goce en lo que tengo, pues aquí me quedo. No se trata de eso. No hay ninguna razón bíblica para ser tampoco conformistas. Si tú estás en un trabajo y tú tienes la oportunidad de obtener otro en el cual tú puedas desarrollarte mejor o disfrutar más, no tiene nada de malo tratar de obtenerlo. Sin embargo, también es cierto que si tenemos trabajo, cualquiera que sea, nosotros demos gracias a Dios por ese trabajo y disfrutemos de la obra, de la labor, del fruto de ese trabajo, porque Dios nos lo dio para poder traer gozo a nuestro corazón. Hablando más específicamente en el contexto que vivimos de esta pandemia, en el cual, como les comentaba al principio, el trabajo se ve muy disminuido para muchas personas, el trabajo, los ingresos, algunas personas lastimosamente incluso se quedan sin trabajo. Creo que nosotros podemos, es un buen momento para meditar bíblicamente acerca del don tan preciado que es el trabajo. Ahora que se ve disminuido y como siempre a veces es necesario perder las cosas para entender lo que teníamos, bueno, viendo todo esto desde un punto de vista positivo, y no estoy tratando tampoco de disminuir, a lo mejor algunas personas están verdaderamente sufriendo, algunas personas verdaderamente les cuesta incluso llevar comida a su mesa. No estoy tratando de disminuir los problemas de nadie, pero tratando de ver las cosas desde un punto de vista positivo, es un buen momento para reflexionar y agradecer a Dios por el trabajo que nos da, de momento mucho o poco, y Dios quiera que dentro del menos tiempo posible vuelva todo a la normalidad y podamos volver a tener trabajos de tiempo completo, o las personas que lo perdieron que vuelvan a obtener su trabajo. Las previsiones más tranquilas hablan de meses todavía. Bueno, Dios sabe si será un mes o dos, o una semana o 20, no sabemos, pero aprovechemos de este tiempo para poder discernir la bondad de Dios en medio de la dificultad, de poder apreciar aquello que Dios nos había dado para traer gloria a su nombre, pero al mismo tiempo para traer gozo a nuestro corazón, trayendo, dice una vez más Colosenses, como sirviéndole a Él, pero al mismo tiempo, dice Eclesiastés, aprovechando el don de Dios, lo que Él nos da para disfrutar del fruto de nuestra obra, de tal manera que esta tendría que ser nuestra perspectiva del trabajo. Por supuesto, tendríamos que hablar de muchas otras cosas, no tendríamos tiempo. Podríamos hablar, por ejemplo, a los que todavía están en edad de estudiar y de elegir a qué se van a dedicar. Bueno, podríamos hablar, ¿no?, cómo buscar las alternativas, como algunas guías bíblicas para poder elegir.
podríamos hablar de aquellas personas que están en ciertos trabajos que a lo mejor no son muy correctos y que a lo mejor sí tendrían que cambiarse de trabajo porque su trabajo no trae precisamente gloria a Dios. Podríamos hablar de varias cosas, el tema sería muy amplio. De momento, lo único que me gustaría que nos quedáramos es esto: el trabajo fue antes del pecado, por lo tanto no es intrínsecamente malo. El trabajo después del pecado sigue siendo un instrumento para glorificar a Dios, como sirviéndole a Él y no a los hombres. A pesar de que está ya manchado por el pecado y ahora es pesado, pero sigue siendo un instrumento para glorificar a Dios. Y finalmente el trabajo, de acuerdo a Eclesiastés, es un regalo de Dios con el cual nosotros podemos obtener un fruto y a través de ese fruto disfrutarlo y traer gozo a nuestro corazón. Entonces, bueno, de momento eso es todo y Dios primero, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.